Es el turno de Kimberly Taveras. Gracias, Elvi. Desde ayer, ¿verdad? Desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, en esta transmisión especial, estábamos hablando de la migración dominicana hacia los Estados Unidos, sobre todo la ciudad de Nueva York, cómo surge y cómo desde los años 60 fue una política de Estado combinada, tanto por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, como del gobierno norteamericano, que necesitaba una mano de obra de migrantes para poder mantener la revolución industrial y también el gran capitalismo que en ese momento necesitó de toda la migración necesaria para poder sustentarla. Y bueno, entonces ya habiendo desarrollado un poquito ese motivo histórico y el contexto en el que se encontraba el país en ese momento, que dio lugar a la migración masiva de muchos dominicanos hacia ciudades americanas, sobre todo la ciudad de Nueva York, pues hoy yo quiero hablar de la vuelta que más que la vuelta para perseguir el sueño americano, como se ha hecho famoso en todo el mundo, pues para nosotros los dominicanos, para los centroamericanos, para los caribeños y otros ciudadanos de esa parte del mundo que emigran a los Estados Unidos tratando de mejorar la calidad de vida, pues se ha convertido en un éxodo de tragedia, de violencia sexual y de inseguridad en todo el sentido de la palabra. Un éxodo de tristeza que, si bien para algunos resulta exitoso, es un bajo porcentaje y muy riesgoso en todo el trayecto a los que esos migrantes tienen que enfrentarse en esa ruta, como muchos le han llamado la ruta al infierno, pues no es nada fácil y es bueno que esos temas se dialoguen, se puedan debatir en el contexto nacional cuáles son los motivos de los dominicanos que toman esa decisión y cuánto cuesta en términos económicos y a cuánto se exponen los dominicanos y dominicanas para hacer esa famosa vuelta por México. Bueno, y todo comenzó, los datos alarmantes, ¿verdad? Después de la pandemia, ustedes saben que Estados Unidos adoptó una política migratoria por motivos de salud que llamó el Título 42, donde permitía a las autoridades americanas, sobre todo de aduanas, del control de aduana, el control migratorio, expulsar de inmediato a todos los inmigrantes que llegaban buscando sobre todo asilo y por motivos de controlar la situación con el COVID y la seguridad nacional de los estadounidenses, salvo los niños y niñas que llegaban, que sí se podían quedar para regular su situación migratoria. Bueno, pues luego de esto ya se cerró, caducó oficialmente esta medida que fue adoptada en el gobierno de Trump y continuada por el gobierno de Biden, volvió al título 8, que había regido la política migratoria americana durante muchísimos años. Y en el país, durante varias décadas, hemos tenido un aumento progresivo en la cantidad de pasaportes que se han emitido en el país, que es una medida de la cantidad de gente que quiere salir del país, sobre todo a ciudades americanas. En ese sentido, si hacemos una comparación de las estadísticas, podemos ver que del año 2008 al 2012 fueron emitidos 810,000 pasaportes y luego en los subsiguientes fueron emitidos 2.183.000 pasaportes en los próximos 5 años hasta el 2017. Lo más reciente que nosotros tenemos en esas mediciones y la cifra récord que rompió en este gobierno la cantidad de dominicanos sacando y solicitando libretas de pasaporte fue nada más y nada menos que 280,000 del mes de septiembre a diciembre del año 2022. Esto ocasionó un colapso porque lo frecuente eran de 90,000 a 93,000 libretas en un trimestre normal como fue el trimestre anterior. En esos años de pandemia, pues donde estaban cerradas, donde las medidas para viajar eran inmensas, las restricciones, además de este título 42, pues desalentó a muchos, pero ahora
con esta apertura, que no es ninguna apertura, ya el gobierno americano lo ha dicho en reiteradas ocasiones, muchos y muchas se aventuran a hacer la famosa vuelta, que es una ruta con mapas orales que contiene un sinnúmero de estrategias de cómo transportarse según la cantidad de recursos que se posea, porque es una medida muy costosa, y que hizo que en ese momento prácticamente el servicio de pasaporte nuestro colapsara. También así aumentaron las demandas de vacuna de la fiebre amarilla con 9.000 dosis administradas en los últimos 3 meses. Esto lo causa porque la mayoría de los países de Centroamérica, a la que se van los dominicanos porque no necesitan visa, Guatemala, Ecuador, etcétera, solicitan tener la vacuna de la fiebre amarilla. Y yo quiero resaltar, señores, que para que un dominicano tome la decisión de irse de su país y enfrentarse a lo que nosotros vamos a describir que es la vuelta, que hemos descrito como la ruta al infierno, tienen que ser muchas las necesidades y sobre todo la desinformación y la desesperación que tenga esa persona. Lo primero que tiene que hacer es vender todos sus bienes. La mayoría de los testimonios que ya han publicado los diferentes medios de comunicación dice, incluso el presidente Obrador de México dijo que cuestan entre unos 10.000 y 15.000 dólares solamente el pago de coyote para llevarlos desde las fronteras de México hacia con Estados Unidos. De manera segura, ¿verdad? Sin incluir los pasajes, porque nosotros como estamos en una isla en el Caribe, pues tenemos que comprar un pasaje aéreo para cada uno de esos países donde puedan ingresar para hacer esta vuelta. Este trayecto es muy costoso porque solamente en la selva del Darién, que es uno de los peligros a los que se enfrentan, una selva inmensa donde un 25% de la vegetación y de los animales son endémicos, son únicos en ese lugar, la gente se enfrenta a diferentes tipos de enfermedades, pero también se enfrenta a problemas como la violencia sexual, el abandono de muchos guías que los dejan abandonados en el medio de la nada o le quitan sus pertenencias, o también se enfrentan a ser recluidos por una de los carteles y bandas criminales para ser utilizados como mula o trata de personas. Entre el 10 y el 15% de los migrantes que hacen esa ruta son abusados sexualmente. Entre ellos niños, mujeres y hombres también dentro de esas cifras. Y otros pues son traficados, vendidos a otros países para ser esclavizados sexualmente o prostituidos. De esa misma manera, señores, uno de los aspectos más peligrosos de lo que tiene la vuelta es estar evadiendo constantemente las autoridades de esos países por los cuales hay que pasar para poder llegar hacia los Estados Unidos y pagar una gran cantidad de sobornos que no le garantizan que puedan llegar de manera segura hacia los Estados Unidos. Por último, son muchos los dominicanos y dominicanas que han perdido la vida y nacionalidades de otros países, nacionales de otros países, tratando de cruzar el río o cualquier otro litoral de la frontera del sur de los Estados Unidos con México. Recientemente el gobernador republicano envió hacia otras ciudades, ¿verdad?, de Texas, envió hacia otras ciudades de los Estados Unidos, llamadas las ciudades santuario, una gran cantidad de migrantes, y el gobierno americano está teniendo una gran presión porque estos migrantes están llegando masivamente y la mayoría están llegando a Texas y a otras ciudades que hacen frontera con México, lo que ha ocasionado que Texas tenga una gran presión de estos inmigrantes. Y este gobernador, señores, pagó 13.5 millones de dólares enviando los inmigrantes hacia esas diferentes ciudades de Estados Unidos. Yo creo que la vuelta, que la gente desconoce mucho de qué se trata la vuelta, en qué consiste la vuelta, y el que mucha gente se arriesgue a esto, más que evidenciar una falta de oportunidades en el país, lo que evidencia es una falta de educación financiera, una falta de acompañamiento
y falta de publicidad de los programas del gobierno para nuestros jóvenes y para los emprendedores que hay en el país. Porque en vez de usted invertir $25,000, $30,000 para financiar un viaje a la muerte, con ese capital no hay un negocio, no hay un emprendimiento, no hay una idea de negocios que se ponga en marcha que no vaya a tener éxito. De manera que yo creo que este es un tema que hay que debatirlo en el país, que debe llevarse a la mesa de discusión de las diferentes instituciones y enfrentarlo, porque son muchos y muchas los dominicanos que hoy están financiando su camino a la muerte. Gracias.